Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y sobre todo, grandes aprendizajes. El tema de hoy es la consciencia. La idea central del episodio es que posiblemente la consciencia no sea un fenómeno generado por nuestro cerebro y que por lo tanto no sea algo derivado de la materia, sino al contrario, que la materia esté derivada de la consciencia. Trataremos de explicar esta idea y entraremos en detalle en las evidencias y teorías científicas que lo apoyan y también en la visión desde la filosofía y la espiritualidad. Pero antes de entrar en materia, no olvides que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en www.intercambio-iónico.com y suscríbete. Y además hoy quiero también recomendarte Raudamatic, la newsletter sobre inteligencia artificial más completa en español. Las noticias más relevantes de lunes a viernes en tu email. Entra en raudamatic.rauda.ai y suscríbete. Volviendo a la consciencia, hay una analogía que me gusta mucho. Imagina una radio. La música que escuchas no se crea dentro de ese aparato. Lo que hace la radio es captar ondas que viajan a través del aire. Si la radio se avería o se rompe, deja de sonar la música, pero eso no significa que la música en sí haya dejado de existir. Simplemente el dispositivo ha perdido la capacidad de recibir y reproducir la señal. Para nuestro caso, el de la consciencia, podría significar que la consciencia no se genera únicamente en el cerebro, sino que el cerebro sería más bien un receptor de señal. Bueno, mis invitados son viejos amigos del podcast. Enfrente tengo a Gonzalo Rodríguez Fraile, MBA en Harvard con tan solo 22 años, empresario de éxito en Estados Unidos, después en España, donde fundó AIG Banca Privada, y a los 40 cambió su vida de arriba abajo para dedicarse a investigar durante 10 años, o creo que eran 10 o 15, sobre física cuántica y espiritualidad, tanto oriental como occidental. Si queréis saber más sobre él, os recomiendo el episodio 29 del podcast, donde exploramos el éxito desde todos los ángulos posibles y, por supuesto, su libro Un nuevo paradigma de la realidad. Y a este lado tengo a Ricardo Forcano, ingeniero industrial, máster en el MIT, director global de tecnología y recursos humanos en BBVA, y hace 3 años, son 3 ya, ¿no? Casi 4 ya. Decide dejar el banco para dedicarse a investigar sobre liderazgo consciente, apoyar a emprendedores y muchas cosas más. Y más cosas sobre él las tendréis en el episodio 11 del podcast. En junio del año pasado publicaron juntos un ensayo clave y súper interesante, que además veo que lo tienes ahí, que se llama Viaje desde la ciencia a la consciencia buscando comprender al ser humano. Bienvenidos a Intercambio Iónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Encantados, ya sabes, ¿y dónde estás? Pues oye, vamos a empezar fuerte, si os parece, porque pensamos que la realidad es lo que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Fundamentalmente lo que nos dice la vista, el oído o el tacto. Sin embargo, tenemos claras evidencias científicas de que nuestra percepción sensorial en realidad abarca muy poco, ¿no? Vamos a empezar con Ricardo. ¿Cómo de cerca estamos de percibir la realidad objetiva con nuestros sentidos? Bueno, pues yo creo que en realidad estamos muy lejos, ¿no? Lo que pasa es que es muy contraintuitivo, porque tenemos esa sensación de que tenemos un acceso directo a toda la realidad a través de nuestra percepción sensorial, ¿no? Pero te voy a compartir algunas ideas que creo que reflejan bien que estamos bastante lejos de tener un acceso pleno a la realidad, ¿no? La primera idea es que el 95% del universo es materia oscura, el 27%, y energía oscura, el 68%, ¿no? Que les llamamos con este adjetivo de oscuras porque realmente no sabemos lo que son, ¿no? En el fondo es un poco un eufemismo, una forma de llamar a algo que no sabemos lo que es ni de qué está compuesto, ¿no? Sí que sabemos que existen
por sus efectos. Sabemos que existe la materia oscura por sus efectos gravitacionales y sabemos que existe la energía oscura, entre otras cosas, porque es imprescindible para poder explicar la expansión del universo. Pero no tenemos idea de cuál es la composición del 95% del universo. Con lo cual, ya como punto de partida, en el mejor de los casos, con todo el desarrollo de nuestra capacidad sensorial mental y de nuestro desarrollo de la ciencia experimental, vamos a llegar a conocer el 5% de la realidad física, ¿no? Pero luego, a partir de ahí, podemos analizar también lo que es nuestra propia percepción sensorial, ¿no? Lo que, como comentábamos, asociamos a la realidad es lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, ¿no? Y ahí la realidad también es, si empezamos por la visión, que probablemente es el sentido con el que más conectamos, la realidad es que el rango del espectro visible dentro del conjunto del espectro electromagnético es un 0,001% del total, ¿no? Es decir, que lo que somos capaces de percibir visualmente, que es la longitud de onda que va desde los 400 a los 700 nanómetros, es una parte casi insignificante del conjunto del espectro, porque no percibimos ni las ondas de radio, ni las microondas, ni los infrarrojos, ni la luz ultravioleta, ni los rayos X, ni los rayos gamma, etcétera, etcétera. Con lo cual, si haces ya el compuesto de estos dos números, ¿no? De que percibimos el 0,001% del 5%, pues empezamos a ver que efectivamente esa percepción visual es muy limitada. Lo mismo sucede si lo llevamos a la audición, a lo que oímos, ¿no? Es decir, que el rango de frecuencias sonoras que somos capaces de percibir es también muy pequeño comparado con el conjunto de frecuencias sonoras que existen en la realidad. E incluso todavía más en la parte táctil, ¿no? Las frecuencias vibratorias y las energías que somos capaces de percibir a través del tacto son también muy limitadas, ¿no? Ese es un primer dato, ¿no? Un par de datos. Luego hay una segunda derivada, que es que además esas señales que percibimos no solo es que sean muy limitadas, sino que además no tenemos una percepción directa de la realidad en sí misma, sino una modelización de la realidad que es fruto del desarrollo de la evolución, que lo que ha primado a lo largo de milenios de desarrollo del ser humano no ha sido el acceder de forma objetiva y directa a la realidad, sino nuestra probabilidad de supervivencia. Esto quiere decir que las señales que recibimos a través de nuestros sentidos priorizan, ponen mayor foco, mayor énfasis en aquellos elementos que son críticos para nuestra reproducción y para nuestra supervivencia. Y por tanto nos dan una visión, en cierto modo, distorsionada o sesgada o condicionada por esta función objetivo de maximizar la supervivencia, que es distinta de la función objetivo de entender la realidad en su complejidad, ¿no? Con lo cual ahí hay otro elemento adicional que, bueno, es un elemento que ha estudiado muy bien Donald Hoffman, que igual luego comentamos sobre él, que es un científico estadounidense muy, muy interesante, ¿no? Y luego ya para terminar, si esto fuera poco, ¿no? Que lo que percibimos es un porcentaje pequeñísimo y además está sesgado y condicionado por la evolución, el último hecho, quizás el más relevante de todos en realidad, es que la realidad física que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? El conjunto de partículas en diferentes estados, en el fondo es una manifestación, una reducción de una realidad última, cuántica, mucho más compleja, en la cual la realidad está formada por funciones de onda de probabilidad de diferentes estados, ¿no? Y que solo cuando nosotros las observamos colapsan en un estado concreto que es el que percibimos sensorialmente. Pero eso es una reducción de una realidad que es mucho más amplia, compleja, con mucha más información, a la que sensorialmente no somos capaces de acceder, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que juntando todos los elementos queda bastante claro que nuestra percepción sensorial es bastante limitada en acceder a la realidad, ¿no? Sí, yo me había apuntado aquí porque, bueno, me encanta cómo lo describe Donald Hoffman, ¿no? La idea de la evolución. Y tengo aquí un trozo del libro que yo creo que es muy esclarecedor, ¿no? Que dice: una metáfora que puede ayudar a nuestras intuiciones. Supongamos que estás escribiendo un correo electrónico y el icono de su archivo es azul, rectangular y está en el centro de tu escritorio. ¿Significa esto que el archivo en sí es azul, rectangular y está en el centro de tu computadora? Por supuesto que no. El color del icono no es el color del archivo. Los archivos no tienen color. La forma, posición del icono no son la verdadera forma y posición del archivo. De hecho, la forma, la posición y el color no pueden describir los archivos de una computadora. El propósito de una interfaz de escritorio no es mostrarte la verdad, sino, bueno, de la computadora, donde verdad en esta metáfora se refiere a circuitos, voltajes y capas de software. Más bien, el propósito de una interfaz es ocultar la verdad y mostrar gráficos simples que te ayuden a realizar las tareas útiles como redactar correos electrónicos o editar fotos.
Si tuvieras que ajustar voltajes para redactar un correo electrónico, pues tus amigos nunca recibirían noticias tuyas. Eso es lo que ha hecho la evolución. Nos ha dotado de sentidos que ocultan la verdad y muestran los iconos simples que necesitamos para sobrevivir lo suficiente como para criar a nuestros hijos. El espacio, tal como lo percibes cuando miras a tu alrededor, es solo tu escritorio, un escritorio en 3D. Las manzanas, serpientes y otros objetos físicos son simplemente iconos en tu escritorio en 3D. Estos iconos son útiles en parte porque ocultan la compleja verdad sobre la realidad objetiva. Tus sentidos han evolucionado para darte todo lo que necesitas. Puedes creer la verdad, pero no necesitas la verdad. Percibir la verdad llevaría a nuestra especie a la extinción. Necesitas iconos simples que te muestren cómo actuar para mantenerte vivo. La percepción no es una ventana a la realidad objetiva, es una interfaz que oculta la realidad objetiva detrás de un velo de iconos útiles. Es largo, pero es muy, muy claro. Potente. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Nos metemos con alguna de las teorías, como la de Thomas Campbell, por ejemplo? Sí, bien. Vamos a ver. El problema de la realidad, ya sabes qué es la realidad, es hoy por hoy uno de los asuntos más controvertidos tanto de la ciencia como de la filosofía, ¿no? Por un lado, hay quienes afirman que la realidad es objetiva, es decir, independiente de la consciencia del observador, ¿no? Por ejemplo, Karl Popper, ¿no? Pero esto lo que quiere decir, en definitiva, es que un árbol está ahí, ¿no? Tanto si es observado como no. Pero hay otros muchos pensadores y científicos que no están de acuerdo con eso y que dicen que la realidad es fundamentalmente subjetiva, ¿verdad? Por ejemplo, David Hawkins y otros muchos, ¿no? Y hablan de una subjetividad radical, ¿no? Porque claro, en cuanto metes en la idea de la realidad la percepción y la consciencia, pues eso te aleja de la objetividad y te va acercando más a la subjetividad, ¿no? Entonces, con independencia de cada uno tengamos la postura que tengamos al respecto, yo personalmente estoy más de acuerdo con la teoría subjetiva que con la objetiva. Al final podemos decir, sin temor a equivocarnos, que para cada uno de nosotros o los seres que existan en el universo, la realidad es aquel espacio, ¿no? Aquella dimensión donde podemos actuar, ¿no? Es una buena manera de verlo también, ¿no? Y creo que todavía quedan, pues eso, mucho recorrido para poder, ¿sabes?, estar en un lado de la propuesta objetiva o subjetiva. Como yo me fío mucho de los ojos contemplativos, pues por eso soy más partidario de la teoría subjetiva de la realidad, que creo que, como veremos luego, pues es una creación de la consciencia, ¿no? Pero tenemos que reconocer que ese debate existe, que ese debate no ha sido cerrado todavía por la ciencia ni por la filosofía, y que bueno, que cada uno puede tener la postura que mejor le parezca. Luego ya, si quieres, cuando entremos más en materia, pues intentaremos razonar por qué hay que darle también validez a lo que ven los ojos de la contemplación en este sentido, ¿no? Si os parece, la idea era entrar ahora un poco en la teoría de Thomas Campbell, ¿no? Como entrar un poco en la teoría del todo y empezar a ver un par de teorías un poquito más en detalle y hacernos alguna pregunta ahí alrededor de eso. ¿Cómo explicarías tú la teoría del todo? Bueno, vamos a ver, lo que ha intentado Thomas Campbell, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y he pasado varias horas ya de diálogo con él, y Ricardo también, que hemos participado en esas conversaciones. Y bueno, estamos en el consejo asesor del Hub de Consciousness que él ha creado con otros físicos y con especialistas en inteligencia artificial. Vamos a ver, lo que dice Thomas Campbell, él ha intentado llegar a una teoría del todo que incluya pues todo, ¿no? Que la materia, la consciencia, la percepción, o sea, todo, ¿no? Y realmente lo que él dice es que la realidad física es una simulación, ¿verdad?, generada por la consciencia para evolucionar, ¿vale? Vamos a empezar por la idea de que es una simulación, ¿vale? Esto no lo dice solo Campbell, lo dice también, como sabe Ricardo, pues pensadores y científicos como Hoffman o como Bostrom y otras muchas personas pues muy reputadas, ¿no? Tanto en el mundo de la ciencia como de la filosofía. Yo lo entiendo como un paso más de lo de Susskind y Hopf y otros que empezaron a hablar de la realidad holográfica, ¿no? De hecho, Campbell dice que la holografía no es exactamente, ¿no?, la tecnología que se usa, sino que es más bien informacional, ¿no?
Entonces, yo creo que Campbell ve la realidad universal como un sistema de procesamiento de información, ¿no? Y claro, el propósito de esa realidad es la evolución de la conciencia, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto que él tiene, porque claro, en definitiva, progresar en la evolución de la conciencia significa reducir la entropía, ¿verdad? Porque eso significa aumentar el orden, ¿no? Entonces, él de alguna manera, la visión de Campbell, curiosamente, coincide mucho con y por eso me interesó mucho participar en los diálogos e investigarla más, porque coincide mucho con la visión que los místicos han tenido siempre de la realidad. Los místicos siempre han dicho que la realidad física es maya, o sea, ilusoria, que el propósito de la realidad física es la evolución del cuerpo espiritual, en fin, los hindúes lo llamaban Atman, ¿no? Y bueno, es curioso como desde el punto de vista científico, pues no ya místico, ¿no? Pues Campbell llega un poco a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, él cree que la evolución de la consciencia ocurre a través de las elecciones, ¿verdad? Que dentro del libre albedrío vamos tomando cuando nos enfrentamos a los eventos y a lo que ocurre, y que eso también vamos viendo los resultados de unos y otros, ¿no? Y vamos viendo pues que produce mejor fruto, y eso pues, está en el Evangelio, está en el hinduismo, está en muchas tradiciones espirituales también, ¿no? Con lo cual yo me encuentro muy de acuerdo, ¿no? con su sistema de pensamiento, aunque claro, como no soy científico profesional, pues claro, afirmar que es una simulación, pues personalmente no me atrevo a hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que desde los ojos contemplativos se ve así la realidad, y sí que es verdad que es lo que postula Thomas Campbell en su libro My Big Toe, ¿no? Que acaba de salir. Creo que ahora ya se está traduciendo al español. Y me parece una idea muy interesante, y creo que cada vez hay más número, ¿no? de científicos y pensadores que están moviéndose en esa dirección, ¿no? Porque resolvería muchos de los problemas, ¿no? que ahora mismo no se pueden resolver con la ciencia actual, ¿no? Un comentario sobre el concepto de simulación, ¿no? Porque claro, la primera vez que oyes sobre esta idea, todos tendemos, yo creo, a pensar en la simulación como un videojuego, claro, como Matrix, ¿no? Yo creo que tenemos una visión quizás un poquito distorsionada de lo que significa esta idea de que la realidad física sensorial que percibimos es una simulación. Porque claro, esencialmente, ¿qué es una simulación? Yo pensando un poco sobre ello, la conclusión a la que he llegado es que una simulación tiene básicamente dos características. Es que es una proyección de una realidad subyacente más compleja, con mayor información, ¿no? Eso es imprescindible para producir una simulación. Y que además tiene un propósito, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta óptica más fundamental, ¿no? Y quitamos un poco toda esa paja que pueda haber en torno al concepto de videojuego, claro, en realidad es un concepto que cuadra bastante con lo que apuntaba yo antes de cómo la realidad física material es una manifestación de una realidad cuántica en la que convive mucha más información por la superposición de diferentes estados enormes de probabilidad, etc. Y luego tenemos la pregunta de si esto sucede con un propósito o no. Es decir, cómo la realidad física se va manifestando desde esa realidad más profunda a lo largo del tiempo, si eso responde a un propósito o no, que luego comentaremos también, ¿no? Pero simplemente quería hacer este matiz, ¿no? De que yo creo que hay que entender esta idea de la simulación desde una visión un poquito más profunda que quedarnos un poco en la idea superficial. Igual nos ayuda también entrar un poco en la teoría de los universos holográficos, ¿no? El entender un poco, pues profundizar un poquito y ver qué los diferencian. No sé si nos puedes explicar un poco. Sí, hay un autor, Judith Currivan, que ha desarrollado un poco este concepto de que el universo es holográfico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que viene a decir Currivan es que la estructura más fundamental del universo es la información. Claro. Es decir, que la materia, la energía, el espacio, el tiempo son proyecciones o manifestaciones de una estructura primordial fundamental que es básicamente una estructura informacional, ¿no? Y entonces que todo surge desde ahí como una proyección, ¿no? De alguna forma, pues sería efectivamente como un holograma tridimensional surge de una matriz bidimensional de información o de datos, ¿no? Y Currivan lo lleva a una interpretación literal, ¿no? De que el universo en el que vivimos es efectivamente un universo
que resulta una proyección holográfica, ¿no? Es decir, que surge de un fenómeno por el cual toda la información que existe en el universo surge de un plano bidimensional, ¿no? Bueno, esta idea que a priori puede sonar muy disruptiva, ¿no? Porque desde luego se aleja mucho de lo que es nuestra percepción, nuestra intuición sensorial, la realidad es que sí que hay algunos estudios científicos que pueden apuntar en esta dirección. No quiere decir que esto esté demostrado, pero que no es una idea tan loca como pueda parecer a priori, ¿no? Entonces, bueno, en el campo de la mecánica cuántica hay algunas líneas, como la gravedad cuántica de Malzahera, que está avanzando en esta dirección, o las fluctuaciones del espacio-tiempo, etcétera. Pero quizás un par de ejemplos concretos que yo creo que ilustran. Un tema interesante son los agujeros negros, ¿no? Que es un elemento que se ha estudiado muchísimo en las últimas décadas. Y lo que sabemos de los agujeros negros, por ejemplo, es que los agujeros negros, conforme van engullendo toda la materia que cae en su órbita y se ve atrapada, todo desaparece en el interior del agujero negro, pero sabemos por la ley de la conservación de la información que la información no puede desaparecer. Entonces los científicos han llegado a la conclusión, por diferentes vías, de que toda la información de todos los elementos que han sido engullidos por un agujero negro queda almacenada en su anillo de sucesos, en su horizonte de sucesos. Es decir, que queda almacenada en un plano bidimensional, ¿no? A pesar de que en origen hablamos de objetos tridimensionales, ¿no? Otro hecho es que el cálculo de la entropía de un agujero negro es proporcional a la superficie de su horizonte de sucesos y no es proporcional al volumen que tiene el propio agujero negro, ¿no? Con lo cual ahí hay al menos cierta intuición de que desde el punto de vista informacional, de nuevo partiendo de esta idea de Currivan de que la estructura fundamental del universo es la información, esa información puede nacer de un plano bidimensional, ¿no? Y luego otro elemento interesante es el de la no localidad, ¿no? Que es un fenómeno de los más disruptivos también de la mecánica cuántica. El hecho de que dos partículas que, por ejemplo, están entrelazadas, a pesar de que estén a miles de años de luz de distancia, en la medida que estén entrelazadas, cuando una partícula cambia su estado, instantáneamente la otra partícula cambia también su estado de igual forma, ¿no? Y no en un proceso de que una partícula esté enviando información a la otra, porque eso sería a una velocidad máxima, que es la velocidad de la luz, y tardaría un tiempo determinado en producirse, y sin embargo esto es instantáneo. Entonces, este fenómeno que en la física se conoce precisamente como no localidad, es decir, que hay fenómenos demostrados científicamente en el universo que no son locales, que trascienden la dimensión del espacio, pues parece también coherente con que esa tridimensionalidad del espacio en el que vivimos pueda tener un origen en un plano informacional en dos dimensiones en el que toda la realidad esté más integrada, unificada e interconectada de lo que nosotros percibimos en la apariencia del espacio-tiempo con el que estamos interactuando sensorialmente, ¿no? Y en las diferencias entre las dos teorías, porque, a ver, a mí, leyendo un poco, o sea, al final, o sea, también cuesta comprenderlas bien profundamente, ¿no? Pero da la sensación de que la idea de simulación pues hace ver que hay una consciencia superior, ¿no? Que es la que monta la simulación o la que define que haya un propósito o que haya ahí algo, ¿no? Y en cambio el universo holográfico sí que habla más de que es algo que emerge en una red, no hay como una consciencia superior, ¿no? Entonces se habla un poco de esas dos cosas. En el fondo son complementarias y conecta también con la visión espiritual acerca de Dios como inmanente y trascendente. O sea, que esa consciencia universal, por un lado, la puedes ver como trascendente y sería un poco esa visión más de la simulación, ¿no? De que parece que hay un Dios o realidad última, absoluta, como queramos llamarlo, que dirige de forma consciente el devenir del conjunto del universo con un propósito, con una intención, no sé, sería la visión trascendente. Pero esa es complementaria de la visión inmanente, ¿no? Que esa consciencia universal es el universo mismo, que todos formamos parte de ella y que, por tanto, es, en cierto modo, también un proceso emergente que se produce conforme el propio universo va evolucionando y desarrollándose, y ese universo como conjunto de información va creciendo en cómo se organiza esa información, como apuntaba antes Gonzalo, se va reduciendo la entropía y se van alcanzando mayores niveles de complejidad y profundidad en la realidad, ¿no? De todas maneras, ahora sé que, por ejemplo, en Los Ángeles están intentando
desarrollar un experimento que están a punto ya de conseguirlo, para ver si realmente el universo es holográfico o no, porque como todo holograma tiene lo que en inglés se llaman glitches, ¿no? Que en español se llamarían discontinuidades, ¿no? Y están haciendo están construyendo, ¿no?, unas redes de unos haces, ¿no?, de láseres, ¿no?, en Los Ángeles, para ver si son capaces de encontrar o no encontrar esas discontinuidades, ¿no? Es importante esperar a esto, ¿no?, porque eso sería quizá la primera demostración empírica, ¿no?, de que esto pudiera ser así. Es verdad que la teoría de la simulación de Campbell necesita de múltiples dimensiones, ¿no? De hecho, pero fíjate, esto es algo que ya la ciencia lo tiene más o menos asumido, ¿no? Porque te hago una cita. Para apoyar estas cosas a veces es bueno pues dar alguna cita a algún científico importante, ¿no?, que nos pueda dar luz, ¿no?, de cómo están pensando, ¿no? Tengo aquí una de Brian Greene, que la voy a leer textualmente porque me gusta ser preciso en las citas, y ya a mi edad la memoria a veces ya no es como antes, ¿no? Y entonces dice: la idea de más dimensiones espaciales nos permite atisbar algo más dramático. 2 puntos. La existencia de otros mundos en el universo, no en el espacio ordinario, sino en otras dimensiones de las que ahora no hemos sido conscientes. Y cuando decía Ricardo antes, muy bien, ¿no?, he dicho que el 95% del universo está compuesto de energía y materia oscura, que no ha sido encontrada de ninguna manera hasta ahora, ni vamos a saber nada de qué es. Hay muchos científicos, y otros muchos más que yo he leído, que están empezando a decir que no es realmente materia o energía oscura, sino que son otras dimensiones. Sea lo que sea, sigue siendo verdad que el 95% del universo, sea materia oscura o no, o sean otras dimensiones, no es perceptible por los sentidos, y hoy por hoy tampoco por las extensiones de los sentidos, como puede ser un microscopio, un telescopio, lo que sea, que hace falta pues unos aparatos de mucha más potencia energética para poder percibir, ¿no?, esas otras dimensiones. ¿Por qué en la teoría de Campbell la multidimensionalidad es necesaria? Porque claro, esa inteligencia superior que causa o crea la simulación tiene un devenir del tiempo muchísimo más rápido. Es decir, Campbell lo que afirma es como cuando venimos aquí y con un propósito evolutivo tenemos libre albedrío, esa gran computadora universal predice todo lo que vamos a hacer, no hacer, pensar, actuar. Que a veces, claro, como viene nuestro libre albedrío, pues no hacemos lo que han predicho, y entonces tienen que reajustar todo el sistema para que se acomode a nuestras necesidades evolutivas, o sea, como consecuencia de nuestras actitudes, actuaciones o lo que sea. Pero claro, que eso se hace con una rapidez muy superior en otras dimensiones a la capacidad computacional que tenemos aquí, incluido la cuántica cuando la desarrollemos, ¿no? Y entonces sigue la fórmula matemática de NP tal. Muy interesante, ¿no? Yo el libro de My Big Talk realmente se lo recomiendo a todo el mundo, porque creo que es algo a lo que tenemos que enfrentarnos y luego pues, sacar nuestras conclusiones o tener nuestras posiciones, pero es una información que deberíamos albergar, ¿no?, en nuestra mente y decir, oye, esto tiene sentido. Lo que me gusta de esa teoría, a mí personalmente, ya te digo que yo tengo mucha confianza, ¿no?, en los ojos contemplativos, es que realmente explicaría de una manera más científica lo que siempre han estado diciendo los místicos acerca de la realidad, la multidimensionalidad del universo, que luego si acaso entraremos, ¿no?, en la cosmovisión hindú, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es algo que yo recomiendo a todo el mundo que lo reflexione, ¿no? Un par de apuntes rápidos sobre esto, porque yo entiendo que a personas que no hayan oído habitualmente hablar de esto hablar de múltiples dimensiones y simulación, puede sonar un poquito esotérico, ¿no? Pero un par de datos de ciencia actual que van en esa dirección, ¿no? El tema de las múltiples dimensiones, en la búsqueda por la física de una teoría del todo, ¿no?, porque cuando habla Thomas Campbell de una teoría del todo, trasciende a la ciencia, ¿no?, va a un plano más alto. Sí. Pero a nivel estrictamente científico, la teoría del todo, que es esa búsqueda de, en definitiva, integrar la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, que son dos teorías que ambas están demostradas, pero que no son plenamente compatibles entre sí. En esa búsqueda, la formulación teórica más avanzada que existe hoy es la teoría de cuerdas, ¿no? Que no es una teoría experimentalmente demostrada,
pero es la que comúnmente la mayoría de científicos están trabajando en ella, ¿no? Y en la teoría de cuerdas, básicamente es una teoría que para que suceda tienen que existir como mínimo 10 dimensiones espaciales en el universo, ¿no? O sea, que ya desde la física y de las propias matemáticas que se han determinado la investigación, la teoría de cuerdas, la teoría M, etcétera, nos llevan a prever que en nuestro universo tienen que existir más dimensiones espaciales de las que nosotros percibimos habitualmente en nuestra experiencia diaria, ¿no? Y luego, volviendo de nuevo al tema de la simulación, claro, una simulación, cuando hablaba Gonzalo de los glitches, ¿no? Efectivamente es una renderización, ¿no? Es que se crea un entorno que de alguna forma está renderizado, ¿no? Entonces, si nuestra realidad física fuera, en cierto modo, una simulación, estaríamos viendo una renderización, ¿no? Y de nuevo aquí la ciencia es compatible con esto, porque lo que sabemos es que el espacio y el tiempo no tienen una escala infinita, sino que en el caso del espacio hay un tamaño mínimo de espacio estructuralmente, que es la longitud de Planck, que no es una cuestión instrumental, no es que no seamos capaces de medir un tamaño de espacio menor que él, sino que estructuralmente la propia naturaleza del espacio determina que no puede haber una porción de espacio inferior a la longitud de Planck, y lo mismo con el tiempo de Planck, ¿no? Con lo que desde ese punto de vista el espacio y el tiempo, a pesar de que nosotros percibimos una continuidad total, la realidad es que tiene granularidad, ¿no? Está cuantificado, podríamos decir que en cierto modo está renderizado. Sí, son los píxeles, ¿no? Mira, quizá, hijo, y para terminar este tema, si os parece, y que las personas que escuchen este podcast lo puedan entender de manera más fácil, ¿no? Y si yo te pregunto a ti, ¿existen los pensamientos? ¿Tú qué me dirías? Que sí. ¿Por qué? ¿Los has visto? ¿Sabes de qué color son? ¿Sabes cuánto pesan? ¿Los has tocado? No, ¿verdad? La única manera por la que me dirías que sí es porque experimentas los efectos, ¿no? Entonces, claro, por eso hablamos de la realidad, de la parte subjetiva de la realidad, porque, por ejemplo, si le hago la misma pregunta a un perro, me diría que no, porque no los toca, y además no experimenta los efectos. No sé si me explico, ¿no? Por lo menos del pensamiento abstracto. Claro, ¿por qué eso es así? Porque los pensamientos existen en unas dimensiones de más alta vibración que la materia. Y nuestros sentidos, o las extensiones de otros sentidos, todavía no son capaces, digamos, de percibirlo empíricamente, pero experimentan los efectos. Si llegamos a ese argumento un poco más lejos, si yo le pregunto a un ser humano si existe la consciencia, algunos pueden decir que no, pero claro, ni la ven, ni la tocan, ni la huelen, y tampoco experimentan sus efectos. Pero si has desarrollado los ojos contemplativos, por ejemplo, si le pregunto a un místico si existe la consciencia, te dice que absolutamente sí, no sé, digo, porque ha sido capaz, digamos, de experimentar los efectos de eso con la misma claridad que otras personas han sido capaces de experimentar los efectos del pensamiento, ¿ves? Entonces, claro, si la consciencia es una dimensión todavía de más alta vibración que los pensamientos, porque, en mi opinión, los pensamientos y todo lo demás existen dentro de la consciencia, pues al final hay algunas partes de la realidad que solo podemos, de alguna manera, percibir experimentando los efectos por el momento, ¿no? Yo creo que ahí hemos tocado, porque lo de Planck también era algo que creo que es interesante, porque al final... Claro, porque efectivamente, a veces o sea, lo infinito no es lo muy grande, no sé si me explico, ¿no? Lo infinito es fuera del espacio, ¿no? Igual que la eternidad no es tiempo muy largo, es fuera del tiempo, ¿no? Y es muy importante lo que ha dicho Ricardo, porque creo que así todo el mundo lo puede entender mejor. No confundamos nunca lo muy grande o lo muy pequeño con lo infinito, ¿no? No, y comentabas de Planck, es muy interesante leer escritos de los padres de la mecánica cuántica, claro, ¿no? Porque esto es principios del siglo XX, y luego ha habido todo un recorrido enorme y muchísimos físicos que han seguido avanzando en su desarrollo, pero los padres, ¿no? Heisenberg, Bohr, Schrödinger, Planck, etcétera, muchos de ellos tienen escritos muy interesantes en la línea que estamos apuntando. Precisamente como incluso ellos Einstein, fueron, incluso Einstein, fueron conscientes de las limitaciones que ellos, el instrumento que utilizaban, que era la ciencia, tenía en esa capacidad de acceder a la realidad,
acudieron a otras formas de conocimiento para tratar de complementarla, ¿no? Y concretamente Planck tiene una cita interesante que textualmente dice: veo la consciencia como fundamental, veo la materia como derivada de la consciencia, ¿no? O sea, que ya Planck hace 100 años, como pionero de la mecánica cuántica, llegó a este tipo de conclusiones que todavía hoy pues, nos resultan difíciles de entender o de comprender, ¿no? Sí, pues si os parece vamos a entrar un poco más en la parte de la física cuántica, en las evidencias científicas, un poco lo que hablabas de la teoría de cuerdas, ¿no? Porque hay unas cuantas cosas ahí que, bueno, pues que abren la puerta a todo lo que estamos hablando también, ¿no? Y si os parece, la primera era entender el efecto del observador, ¿no? ¿Cómo explicarías el efecto del observador? Suerte, Ricardo. El elemento... Es verdad que es muy difícil explicarlo sin un buen diagrama. O sea... No, bueno, a ver, para explicarlo, yo creo que toda la mecánica cuántica es una revolución, un cambio de paradigma tremendo, ¿no? Que yo suelo decir que es curioso que vivimos en una sociedad muy cientificista, ¿no? Que en Occidente asumimos que la única forma válida de conocimiento es la ciencia, pero que sin embargo estamos anclados en la ciencia del siglo XIX, porque no hemos tomado conciencia como sociedad de lo que significa esta revolución, ¿no? Pero bueno, yendo al efecto del observador, yo creo que la mejor forma de entenderlo es con el experimento de la doble run, ¿no? Que es uno de los experimentos a través de los cuales se descubre este efecto, ¿no? Que es un experimento muy sencillo en el cual a través de dos ranuras estrechas se proyecta un haz de electrones que acaban impactando en una pantalla detrás, ¿no? Y lo curioso del experimento es que cuando ese haz de electrones no es observado, no es medido, los electrones se comportan como una onda y lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia. Las ondas al interferir entre ellas generan un patrón de muchas rayas en diferentes posiciones. Y sin embargo, cuando se produce un acto de medición y de observación, por el contrario, los electrones se comportan como partículas y lo que aparece en la pantalla son dos haces que replican la apertura de las dos ranuras, ¿no? Sería lo que pensarían que iba a pasar, ¿no? Claro, sería como lo que a priori te imaginarías que pasaría. Disparando perdigones es lo que pasaría, en vez de electrones, claro. Exacto. Y esto, bueno, tiene muchas derivadas, muchos análisis, pero el que más relevante es este de que el hecho de que haya un acto de observación altera el estado del electrón. De forma que ese paradigma clásico del que veníamos, que apuntaba antes Gonzalo, y que pensábamos que la realidad era algo objetivo e independiente del observador que estaba ahí fuera, que era como lo veía Newton, resulta ser que no, que lo observado y el observador interactúan y que el propio acto de observación determina el estado de la realidad observada, ¿no? Entonces, y el electrón al final, cuando es una onda, o sea, está en varios sitios a la vez. Está en superposición. Exacto. Por eso, pero que esa es un poco la posibilidades. Esa es una onda al final y está en varios sitios a la vez. Que el estado fundamental de la materia son ondas de probabilidad de superposición de diferentes estados, ¿no? Y que solo en el acto de observación esa función de onda de probabilidad colapsa en un estado concreto, en una partícula, ¿no? Entonces, y de esa forma, digamos que el observador, o la consciencia del observador, se convierte en cierto modo en creador de la realidad, o al menos de la realidad física que somos capaces de percibir sensorialmente. Es decir, esta realidad de partículas en estados determinados, ¿no? Entonces, cuando la ciencia descubre esto, pues claro, se plantea una gran incógnita, ¿no? De cómo puede ser esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que la observación, la medición, cree la realidad, ¿no? Y ante eso, pues surgen diferentes respuestas, ¿no? Básicamente tres. La primera es la teoría de los universos paralelos de Wheeler y Everett, que lo que defienden es que esa función de onda colapsa en un estado determinado en nuestro universo, pero que en paralelo colapsa en múltiples universos en todos los demás estados posibles, ¿no? De forma que el universo sería algo así como un árbol que va abriendo ramas y ramas y ramas a lo largo de la historia para que todos los estados posibles que contienen esas funciones de onda vayan existiendo de forma paralela en múltiples universos. Claro, esto es algo difícil de concebir, ¿no? Porque querría decir que a cada instante del tiempo cada función de onda de cada partícula se está desplegando en millones y millones y millones de universos en paralelo. Es algo difícil de llegar a entender lo que esto significaría, ¿no? Y bueno, la realidad es que no hay ninguna demostración experimental de que esto pueda ser así, no deja de ser una teoría, ¿no? Luego hay una segunda interpretación, que es la más comúnmente aceptada, que es la interpretación de Copenhague, que es la que defendieron Bohr, Heisenberg y otros físicos, que viene a aceptar o a reconocer que efectivamente
la medición, la observación, produce un colapso de la función de onda en una partícula en un estado concreto, que eso es así, ¿no? Y que, por tanto, hay una interacción del observador con la realidad que provoca que ésta sea como es, ¿no? Pero lo hace desde una visión de que este colapso de la función de onda de probabilidad se produce al azar. Sí. Es algo aleatorio que no tiene una lógica detrás, ¿no? Y no saben explicar ni el cómo ni el por qué. Exacto, exacto. Y luego hay una tercera interpretación, que es la que defienden pues, otros científicos, ¿no? Como Hamid Goswami, como David Hawking, como Sarfati, como Wigner, etcétera, sí. Que coincide con la interpretación de Copenhague, pero en lugar de interpretarla como un suceso aleatorio, defiende que el universo tiene un propósito o una intención en este devenir y en este desarrollo de cómo se produce el colapso de las funciones de ondas de probabilidad, ¿no? Es decir, tendría como un telos griego, ¿no? Una intencionalidad en cómo se va desplegando y sucediendo el devenir del universo en el tiempo, ¿no? Y básicamente esas son las tres teorías que hay. Y la realidad es que la ciencia llega hasta ahí. Las tres pueden tener formulaciones matemáticas posibles, ¿no? Y la ciencia no es capaz de avanzar más en determinar cuál de estas teorías es la correcta, ¿no? Lo que pasa cuando contrastas eso, como decía Gonzalo, con otras formas de conocimiento más allá de la ciencia, ¿no? Que es lo que comúnmente se llama la sabiduría perenne de la humanidad, que es lo que las distintas tradiciones filosóficas y espirituales, tanto de Oriente como Occidente, han dicho a lo largo de la historia sobre la realidad, pues parece ser que esta tercera interpretación, ¿no? Un poco en la línea del colapso de la función de onda, pero respondiendo a una intencionalidad, a un telos, encaja mejor con esa interpretación de la sabiduría perenne de cómo sucede el devenir de la realidad, ¿no? Si te fijas bien, esa tercera, digamos, interpretación, que es por la que yo me inclino, ¿verdad? En definitiva, lo que dice es que es la consciencia, ¿verdad? La que colapsa la función de onda de la realidad. Y además, como bien dice Ricardo, tiene un propósito, ¿no? Tiene y una intención detrás, ¿no? Y por lo tanto, la consciencia colapsa la función de onda del electrón y además siguiendo unas leyes, ¿vale? Que llamamos leyes de una manera universales, que incluyen, pero no se limitan a las leyes de la física, ¿no? Y estas leyes no solo rigen la creación de la realidad, sino que también rigen la comprensión de la creación por parte de los seres que están evolucionando, ¿no? Y eso coincide con lo que siempre han dicho los ojos contemplativos, ¿verdad? Porque como estableció San Buenaventura en Occidente y Nagarjuna en Oriente, y esto está aceptado hoy en día, yo creo, por la mayor parte de los filósofos, que el ser humano tiene tres ojos para percibir la realidad, ¿verdad? El más básico es el ojo de la ciencia o de la medición, el intermedio es el ojo de la razón, ¿verdad? Y el superior, jerárquicamente hablando, es el ojo de la intuición o contemplación, ¿verdad? Entonces, desde el ojo de la contemplación siempre se ha visto, ¿verdad?, que la realidad es la realidad física que percibimos y las otras que no percibimos, es decir, toda la realidad, ¿vale?, sea perceptible o no, está creada por una fuente, ¿verdad? Y esa fuente la hemos llamado Dios, se puede llamar el absoluto, cada uno que la llame como quiera, porque no va a cambiar lo que es, ¿no? Pero es la que, de alguna manera, genera la causación descendente, ¿verdad? Por eso, en ese ejemplo que tú has puesto de la radio, ¿no? Claro, hasta ahora hemos pensado desde la ciencia, desde los ojos de la ciencia, ha habido mucha gente que ha sostenido que la materia crea consciencia, ¿verdad? Pero ahora ya hay muy poca gente que sostenga eso, ¿no? Porque es más bien la consciencia crea, ¿verdad?, la materia, ¿no? Lo que llamamos materia, que si te fijas bien, y hablando de Einstein y de Planck, te voy a leer dos frases de ellos, dos citas. Einstein dice: hemos mal llamado materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por los sentidos. Punto. No existe la materia. Pero te vas a Planck, y Planck dice: he dedicado toda mi vida al estudio de la materia y después de tanta investigación puedo decir lo siguiente: no existe la materia como tal. Luego, lo que están diciendo estos padres, ¿no?, de la física cuántica, la física moderna en definitiva, es que el universo
es un sistema vibracional, ¿no? De energía de distintos tipos de frecuencia vibratoria, y a la que tiene una frecuencia vibratoria más baja la hemos llamado materia, para distinguirla mal de otro tipo de energías que tienen una vibración más rápida. Pero es que hay un principio, de esto lo interesante, hay un principio de la física que dice que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener, ¿verdad? Entonces, por eso, las dimensiones de más alta vibración no perceptibles, ¿verdad?, por los sentidos físicos, contienen más información que las de más baja vibración. Y si contienen más información, podríamos decir que contienen más nivel de realidad. No sé si estarías de acuerdo con esa información. Y entonces, bueno, pues esto es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Claro que esto lo han dicho siempre los místicos, ¿verdad? Porque, y con esto termino, fíjate, hablábamos de Schrödinger, de Heisenberg, ¿no? Que son también, pues, junto con Planck, Einstein y algunos otros, Bohr o Bohm, ¿no? Los padres de esto, ¿no? Pues fíjate que Heisenberg dice: la teoría cuántica no parecerá ridícula a los que hayan leído el Vedanta, texto espiritual hindú, y hayan comprendido la visión cosmológica de la filosofía perenne de la humanidad, como decía antes Ricardo, ¿no? O, por ejemplo, Schrödinger. La unidad y continuidad del Vedanta está reflejada en la unidad y continuidad de la mecánica cuántica. Esto es consistente con el concepto védico de que todo es uno. Pero es casualidad que todos los padres, digamos, de la física cuántica han tenido que acudir, ¿no?, a otros ojos, de alguna manera, para poder dar sentido a lo que estaban comprobando, porque si algo pasa con... O sea, la mecánica cuántica tiene dos características para mí, ¿no? Una es que es una de las teorías más exitosas de la física. O sea, funciona maravillosamente, gran parte de nuestros avances actuales, ¿no?, pues dependen de la mecánica cuántica. Eso es cierto, pero también es cierto que nadie la entiende. O sea, no he sentido la palabra, ¿no? Pero cuando nos vamos al problema del colapso, ¿no?, del que hablaba Ricardo, pues fíjate tú todo el lío que se ha montado, ¿no? Y al final todos están intentando dar respuestas que, más que científicas, son metafísicas, ¿no?, al respecto del colapso, ¿no? Y claro, y luego incluso los que creen que la conciencia crea la realidad, como es mi caso, ¿no?, y como es el caso de todos los místicos que he leído, ¿no? Claro, porque si yo tengo dos teorías científicas que me pueden decir que es A o B y las matemáticas funcionan en las dos, ¿cómo lo resuelvo al nivel científico? Me toca ir para arriba y ver qué han dicho los otros ojos, ¿no?, a lo largo del tiempo para tal, ¿no? Pero incluso el tema del colapso, es decir, ¿qué es el observador? Que eso es algo que tenemos también que explicar, ¿no? Porque sí, el observador influye en el estado final del sistema. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y lo ha demostrado el experimento. ¿Pero qué observador? Un aparato mecánico, que también es un sistema cuántico, la conciencia, y si es la conciencia, ¿qué conciencia? O sea, la no local. Entonces, tienes autores como Goswami, ¿no?, muy influido, ¿verdad?, por sus conocimientos metafísicos de la cosmología hindú, que lo que sostiene es que es la conciencia no local, ¿verdad?, la que colapsa el sistema. Claro, eso coincide con Campbell, que dice, claro, que la simulación a este nivel, ¿verdad?, está causada por otra dimensión superior, que es la que lo diseña, ¿no? Y luego te vas a los místicos o incluso a los religiosos, como Ratzinger, que dice, Dios es la realidad. Bueno, pues si Dios es la realidad, de ahí para abajo parece que todo tiene un componente de simulación, ¿no? Y, en fin, esto es interesantísimo, ¿no? Y luego nos lleva a la última pregunta, ¿no? Si la realidad es multidimensional, ¿cuál es la última dimensión, no? Entonces, la que causa todo para abajo. Pues parece lógico pensar que la última dimensión es aquella dimensión donde la vibración de la energía es infinitamente rápida, por eso el tiempo es cero y por eso contiene toda la información del universo, ¿no? Y de ahí para abajo, las demás dimensiones van perdiendo algo de velocidad vibratoria, por lo tanto teniendo algo de transcurrir del tiempo y por lo tanto perdiendo algo de información. Y por eso Campbell, en su teoría del todo, claro, cuantifica matemáticamente
cómo es el transcurso del tiempo en cada dimensión, ¿no? Porque, claro, para que la dimensión superior pueda, de alguna manera, crear esta simulación, tiene que tener una capacidad computacional mucho más rápida que la que podemos tener en la energía más densa, ¿no? Esto es fascinante, pero si quieres que te diga la verdad, el problema del colapso, desde el punto de vista empírico, todavía está sin resolver. Y esto que estamos intentando, Ricardo y yo, pensar, explicar y tal, pues tiene un componente inevitable metafísico, ¿verdad? Y estamos lejos de empíricamente poder probar una teoría o la otra. Sí, yo comparto totalmente todo lo que acaba de decir ahora Gonzalo, solo un matiz, porque decías, Gonzalo, en un momento dado que la mayoría de científicos hoy ya asumen o aceptan que es la consciencia la que crea la materia en lugar de que al revés. Hombre, yo se lo matizaría. Sí. Porque yo creo que todavía hay muchos científicos que defienden lo contrario, ¿no? Es una interpretación materialista en el sentido de que se interpreta la consciencia como un epifenómeno del cerebro, ¿no? Como que en el proceso evolutivo el cerebro ha ido desarrollándose, formado por miles de millones de neuronas y de conexiones neuronales entre ellas, y que de esa complejidad neuronal como un fenómeno emergente ha surgido la consciencia, ¿no? Entonces hay algunas teorías que defienden eso, como la teoría del espacio de trabajo global, la teoría de integración de la información, pero lo que es verdad es que esas teorías, después de décadas de investigación, ninguna de ellas ha sido capaz de explicar ni la más sencilla de nuestras experiencias conscientes. O sea, la experiencia consciente, subjetiva, que uno tiene de sí mismo en un momento de, por ejemplo, el sabor del chocolate, ninguna de estas teorías ha sido capaz de explicarla. Con lo cual, pues no dejan de ser teorías, ejercicios teóricos que parten de una visión muy materialista, ¿no? Es interesante ahí conectarlo con la parte de la inteligencia artificial también, ¿no? Exacto, el decir, bueno, si esa teoría fuera verdad, la inteligencia artificial en algún momento emergería una consciencia. En cambio, si pensamos que la consciencia no es así, pues la inteligencia artificial en realidad es una interfaz, no deja de ser una interfaz que nunca va a llegar a emerger la consciencia. Bueno, tiene matices, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, Campbell me ha hecho pensar sobre eso. Yo tengo que llegar ahí. Yo lo pensaba como tú, pero la interpretación de Campbell es un poco distinta en el sentido de que la consciencia universal se manifiesta. Podría esta manifestarse realidad allí donde tiene sentido que llegue a manifestarse, ¿no? Entonces, igual que se ha manifestado a través de nuestra individualidad y de nuestra corporalidad física en el universo, en el espacio y en el tiempo, también podría llegar a hacerlo a través de otro tipo de entidades que tuvieran un sustrato como para poder hacerlo. Pero no porque la materia haya creado la consciencia, sino porque la consciencia ha devenido que en un momento determinado de ese desarrollo del universo pueda tener sentido manifestarse a través de esa forma, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros, bueno, no sé. Si somos parte de esa consciencia, ¿no? Al final la inteligencia artificial no deja de ser algo que hemos creado pensando casi en cómo crear una interfaz que se parezca a nosotros, ¿no? Que es como creamos algo de texto, no sé. A mí me parece pero como... piensa en la reproducción. Sí, es verdad. Creamos nuevas personas, nuevas entidades a las que se les dota de consciencia, ¿no? Aunque en la parte física son un resultado de la procreación humana. Este tema hay que entrar. Una manera de mirar esto posible, o sea, esto sí que es una locubración mía personal, ¿no? Pero claro, igual que sabemos, porque yo creo en un universo multidimensional, evidentemente, y el ser humano también es multidimensional, si el universo es multidimensional. Entonces hemos hablado muchas veces de los distintos cuerpos, ¿verdad?, que tiene un ser humano, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a ver, la inteligencia artificial no tiene cuerpo físico, por lo tanto es difícil que tenga instinto, porque el instinto depende, el anclaje del instinto está en el cuerpo físico. La inteligencia artificial tampoco va a tener emociones, porque el origen de las emociones está en el instinto. Yo he escuchado muchas veces a expertos de inteligencia artificial diciendo que están empezando a crear máquinas con emociones, ¿verdad? Lo habéis oído vosotros también. Bueno, entiendo lo que quieren decir, pero está mal expresado. Serían sentimientos. Eso sí, porque el sentimiento sentimental es un subproducto de la mente, ¿verdad? De la capacidad de razón. Pero por encima de la mente, o sea, del tercer cuerpo nuestro, que es el mental, por encima de ese cuerpo tenemos un cuerpo espiritual o sutil, o llámalo como quieras, es decir, de más vibración que el mental, ¿verdad?, que tradicionalmente se ha llamado alma. Muchos autores también usan la palabra, para referirse a ese cuerpo, usan la palabra corazón,
¿no? Pero a mí no me gusta usar la palabra corazón porque por corazón podemos entender otras cosas más relacionadas con la emocionalidad y el sentimiento que no un cuerpo espiritual que tiene sus capacidades y que no son exactamente esas, porque es transsentimiento y transemocional, ¿no? Entonces, ese cuerpo espiritual, ¿verdad?, es donde nosotros somos capaces de desarrollar la intuición, ¿verdad? Entonces, será difícil que la inteligencia artificial, a no ser que el de arriba la dote de alma, ¿verdad?, pues pueda desarrollar la intuición. Y parece difícil que pueda tener instinto o emoción. Luego es inteligencia más sentimiento. No sé si esto te parece lógico lo que estoy diciendo, pero creo que es la manera que tenemos de abordar y de entender mejor ese problema, ¿no? Y claro, un momento, a veces la gente por intuición entiende reconocimiento de patrones, ¿no?, complejos, pero eso no es como yo entiendo la intuición. Yo entiendo la intuición como dos cosas: la aprehensión directa de la información sin pasar por el proceso secuencial de la razón, o dos, la capacidad de ver esencia. Para mí, la capacidad de reconocer patrones pertenece, de alguna manera, a la mente superior, desarrollada. No hace falta llegar a la intuición para eso, ¿no? Entonces, no sé si esto puede aclarar un poco lo que puede pasar o no con la inteligencia Tendremos que artificial. hacer otro episodio. Y hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero bueno, es un debate interesante en el momento en el que estamos. Pues sí, pues si queréis, ahora por entrar en el lado más filosófico, podríamos entrar un poco en Ken Wilber y la naturaleza holónica de la realidad, que nos puede ayudar. Es un tema que hemos hablado los tres ya varias veces, pero yo creo que es interesante porque al final da otra perspectiva, ¿no? Otro ángulo. ¿Cómo lo explicarías? Sí. Sí, a ver, a mí Wilber, como sabéis, me fascina. Te han tocado las difíciles. Sí, me parece un pensador todos los autores muy acertado, filósofos que he leído, el que más me ha... Bueno, yo entré por ahí porque tú me recomendaste el libro de Wilber. Es que es incontestable mucho de sus obras. Bueno, porque Wilber básicamente lo que ha hecho es un ejercicio muy transversal, muy sintético, de recoger la sabiduría de diferentes tradiciones, culturas de Oriente y Occidente. Y de diferentes ojos. Exacto. Lo juntas todo en el mismo sitio. La antropología y la filosofía. Entonces, en esa visión, ¿a qué conclusión llegó Wilber? Que para entender la realidad, el principio fundamental es que la realidad no está hecha de cosas o de procesos, porque de hecho cuando tendemos a pensar que la realidad está hecha de cosas, tratamos de buscar características que definan a todas las cosas y típicamente caemos en reduccionismos, sino que lo que define la realidad es su carácter holónico, ¿no? Que quiere decir que lo esencial de la realidad es que toda la realidad está formada por holones, ¿no? El concepto de holón es un concepto que no acuñó Wilber, sino Arthur Koestler, que viene a decir que un holón es algo que es una totalidad aparte. Y esa es su naturaleza esencial, que es, por un lado, es una totalidad, es decir, que tiene una unidad, es un todo en sí mismo, tiene una individualidad, una agencia, pero al mismo tiempo, de forma simultánea, forma parte de algo, ¿no? Y esas dos características son inseparables e igualmente esenciales, ¿no? Pues, por ejemplo, un átomo es una unidad y una totalidad en sí mismo, pero al mismo tiempo forma parte de una molécula, ¿no? O una molécula puede ser una individualidad y una totalidad en sí misma, pero al mismo tiempo formar parte de una célula. Claro. Y una célula, lo mismo, formando parte de un órgano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda la realidad es una concatenación de totalidades partes. Y esto, pues más allá de ser un concepto filosóficamente interesante, tiene algunas derivadas interesantes también, como que cuáles son las características de los holones. Las propiedades, ¿no? Claro. Las propiedades que los definen, ¿no? Entonces, pues, aparte de estas dos que yo apuntaba, ¿no? De su individualidad, su agencia, su preservación, etcétera, junto con su capacidad de crear niveles de complejidad superiores al integrarse con otras partes, quizás la más interesante es la de la autotrascendencia. Es decir, que los holones tienen una tendencia a autotrascenderse. Esto, por cierto, conecta con todo lo que hablábamos antes. Claro, el universo se desarrolla y evoluciona buscando mayores niveles de organización, complejidad, profundidad, descenso de entropía, menor entropía, etcétera, ¿no? Y para mí la idea esencial en eso es esta idea de que cada nueva dimensión, ¿no? Volviendo también a ver cómo es la aplicada a las dimensiones, integra pero trasciende la anterior. Claro. Es decir, una molécula de agua integra pero trasciende a los átomos de hidrógeno y oxígeno que la forman.
integra los átomos porque forman parte esencial de lo que es la molécula, pero los trasciende, Claro. porque las propiedades que tiene la molécula del agua trasciende a las propiedades que tiene individualmente cada uno de los átomos, ¿no? Y esa es la forma que tiene Wilber, de forma muy somera, de interpretar toda la realidad. Que es muy interesante cuando te lo llevas al ser humano, como apuntaba antes Gonzalo, porque claro, desde esa óptica podemos entender al ser humano como un conjunto de dimensiones, cada una de las cuales integra pero trasciende la anterior, ¿no? Como apuntaba Gonzalo, una dimensión física, una dimensión biológica emocional, una dimensión mental sentimental y una dimensión trascendental o espiritual, ¿no? Pero desde ese punto de vista, esa dimensión trascendental o espiritual integra todas las anteriores, pero las trasciende. Es más compleja, es más significativa, tiene una mayor profundidad. Por tanto, podríamos información. decir, tiene más información o tiene un mayor nivel de ser, podríamos decir, pero de realidad, es lo que nos hace como seres humanos, ¿no? Algo que añadir ahí, sobre todo la conexión con la parte del ser humano, los niveles de desarrollo. Con los niveles de desarrollo del ser humano, sí, claro. Al final es la forma de entender uno con el otro, ¿no? Ayuda mucho a entenderlos estamos juntos. con distinto lenguaje y diciendo las mismas cosas. Es decir, el ser humano... Vamos a ver. Como hemos empezado mucho por la ciencia en este diálogo, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a partir de la contemplación, ¿vale? Si partimos los ojos contemplativos, te encuentras cosas como esta. San Basilio de Cesarea, místico del siglo I, creo que fue, ¿no? Y nombrado padre de la Iglesia, creo recordar, ¿no? Y dice textualmente, la tierra es una escuela de almas. ¿Ok? La tierra, quiere decir San Basilio, es una escuela de esos cuerpos espirituales, ¿verdad? Que de alguna manera se encarnan en formas físicas y en otros cuerpos inferiores para tener experiencias de crecimiento. Por ejemplo, en la tradición cristiana, San Alfonso, ¿no? Todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Quiere decir, en la conciencia, porque claro, en la conciencia existe en Dios o en absoluto, ¿no? O sea, está claro que desde el punto de vista de los ojos de la contemplación, el ser humano se ve más como un ser espiritual, no físico, espiritual, teniendo una experiencia en los mundos de crecimiento, en los mundos físicos, que como un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia, ¿no? Entonces, claro, como esa evolución, ¿no?, del espiritual del ser humano, que es para lo que estamos aquí, requiere de ir aumentando, en este caso disminuyendo los niveles de entropía, como diría Campbell, ¿no?, desde el punto de vista científico, es decir, aumentando nuestro nivel de consciencia, que es aumentando nuestra participación en los niveles de participación de la consciencia absoluta, ¿no? Entonces, fíjate que esto de los niveles de consciencia y del desarrollo de la consciencia ha sido estudiado últimamente por muchísimos investigadores, Gebser, Wilber, Keegan, Underhill, Fowler, o sea, te puedo nombrar tropecientos, Hawkins, ¿no? Y todos están más o menos de acuerdo, y a lo mejor uno te lo divide en 7 etapas, el otro en 4, el otro en 5, pero digamos que la conclusión es semejante y similar, ¿no? Fuera más allá de los detalles. Entonces, por ejemplo, claro, si todo es energía más información en el universo, ¿no?, o energía informada, como decía Currivan, como dicen muchos otros, como afirma Ricardo y como afirmo yo. Entonces, claro, el cuerpo físico es energía más información y es información genética y la conocemos desde hace mucho tiempo. Luego el cuerpo, el carácter y la personalidad, es decir, el cuerpo emocional y mental, tiene otro archivo de información que se llama el archivo de personalidad, que también conocemos mucho. Y los que tenemos más de un hijo hemos comprobado, sin ningún tipo de dudas, que aunque tengan la misma genética, no tienen el mismo carácter y personalidad, porque es un archivo de información diferente, ¿no? Bueno, pero el cuerpo espiritual, tradicionalmente llamado alma, también tiene que ser energía más información. Y por lo tanto, ese archivo de información que está contenido en ese cuerpo espiritual, lo podemos llamar como queramos, ese es menos conocido, se ha investigado más recientemente, pero lo llaman, por llamarlo de alguna manera, el archivo de consciencia, ¿vale? Y lo que hemos venido aquí es aumentar la información de ese archivo, ¿verdad? Y entonces,
los niveles, eso significa que los distintos cuerpos espirituales vienen a la escuela de almas con distintos niveles de conciencia, con archivos de información ligados al cuerpo espiritual más o menos llenos, ¿no? Y para explicártelo muy rápido, ¿no? Y de alguna forma que es de metro en metro, porque claro, un metro son 100 centímetros, también son 1000 milímetros, ¿no? Y podemos traer todos los detalles, subniveles y todo lo que tú quieras. Pero para explicarlo de una manera muy rápida, muy concisa, para que por lo menos podamos ver de qué se trata esto, ¿no? Y que coincide con todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida, sin duda ninguna, mi opinión, ¿no? Es en cada escuela de almas conviven 3 niveles, dicen los investigadores, ¿verdad? Porque el nivel de abajo son los que causan los problemas, las dificultades, los entrenadores, ¿no? El nivel medio, donde está el centro de gravedad, ¿no? Y el nivel alto es lo que nos enseña a dónde podemos llegar, cuál es la potencialidad, ¿no? Entonces podemos decir, pues en el nivel más bajo hay 3 características básicas. Por ejemplo, en esta escuela de almas que llamamos el planeta Tierra, vemos que esas 3 características básicas son: en el nivel más bajo de conciencia, los conflictos entre las personas se resuelven por la violencia física. Al Capone no te pone una demanda judicial, te manda a matar, ¿no? Si tiene un conflicto contigo. 2, los sistemas de gobierno son dictatoriales. Y 3, no producen mucha tecnología. La compran y la usan, pero no la producen, ¿no? Dicen los expertos en esto que aproximadamente el 25% de la humanidad está en ese nivel. Y lo vemos todos los días en las noticias. Terroristas, traficantes de drogas, criminales violentos, en fin. La violencia física es parte de su vida. No sé si explico, ¿no? De su vida. Luego, el 70% de la humanidad está en lo que se llama el tercer nivel de conciencia, ¿no? Que ya es un avance sobre el segundo. Ahí ya los conflictos entre las personas no se resuelven por la violencia física, se resuelven por la violencia verbal o mental, ¿no? En el Parlamento español, unos políticos se insultan con otros, pero ya no se pegan tiros, llegan vivos a casa, ¿no? En otros parlamentos hemos visto que sí se pegan bofetadas y sillazos y lo que sea, ¿no? Luego los sistemas de gobierno son democráticos, ¿verdad?, en general, y sí se produce mucha tecnología. Claro, no es lo mismo ir a Londres, a Nueva York o donde sea, ¿no? Y ver las torres de wifi y tal, que ir a Yemen o a Somalia o tal, donde hay más porcentaje de población en el nivel 2, ¿no? Y luego el gran salto cuántico se produce cuando pasamos al nivel siguiente, el máximo que se puede albergar dentro de un cuerpo humano, y las 3 características básicas de ese nivel son las siguientes: los gobiernos ya no son ni dictaturas ni democracias, sino que son de consenso, ¿no? Quién sabe hacer qué, quién está dispuesto a hacer qué, y además los cargos no son privilegios, sino responsabilidades. Por eso la gente no los quiere tener. O sea, el mejor gestor es aquel que no quiere tener el cargo, no sé, ¿no? Bien. 2, se produciría muchísima tecnología. Lo que pasa es que la gente que está a ese nivel está más interesada en el servicio que en la tecnología. Y además es el primer nivel en el que ya no hay conflictos que resolver, ni por la violencia física, ni la verbal, ni la mental. Por ejemplo, ¿qué conflicto podría tener, yo qué sé, Teresa Calcuta con Gandhi, ¿no? Y si lo tuvieran, ¿cómo lo resolverían? Pues por lo que se llama el punto de ley, es decir, que es lo mejor para el bien común, ¿no? Entonces, lo que en estos planetas físicos, ¿no?, que cursan el bachillerato, por así decirlo, de la conciencia, pues tenemos que todos empiezan al nivel 2 y van subiendo al 3, al 4, ¿vale? Y luego ya del 4 en adelante, que hay otros muchos niveles de conciencia del universo, ya no se dan, ¿no?, de alguna manera en estos mundos físicos, sino en otros más sutiles, ¿no? Y eso es un poco lo que significa los niveles de conciencia, ¿no? Y cómo estamos todos aquí trabajando, pues para subir un poquillo por ellos, ¿no? Sí, yo creo que vamos muy bien, ¿eh? Estamos tocando desde distintos ángulos, o sea, bueno. Estoy aquí casi como, Bueno, hay que matizar escuchando con con mucho esto interés todo, porque yo creo que estamos abarcando... Claro, mucho tema, sí. Mira, hay que matizar en los niveles de conciencia para que tampoco las personas se confundan con esto, que los niveles de conciencia no dependen de la brillantez intelectual. Porque si eso fuera así, Einstein habría tenido un nivel de conciencia superior a Gandhi o a Teresa de Calcuta, probablemente, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Los niveles de conciencia dependen de la puridad de intención. Eso es un tema importante que aclarar. Eso no quiere decir
que, oye, un buen nivel intelectual no te ayude a la puridad de intención porque te facilita la comprensión de realidades espirituales y tal. Perfecto. Pero no depende directamente de ello, sino que depende más bien de la puridad de intención, ¿vale? Pues si os parece, vamos a meternos por el último ángulo que es, bueno, último, pero vamos, uno que nos falta, ¿no? Que es la espiritualidad, al final. Lo hemos tocado desde distintos lugares, pero meternos un poco más con ello y tocar varias tradiciones, ¿no? Entonces yo quería preguntar a Gonzalo por la cosmología del hinduismo, que Bueno. ya que Sí. has empezado antes. Bueno, bien. La cosmología del hinduismo, para resumir como sus 4, en mi opinión, ¿no? Postulados principales es, primero, que el universo es cíclico, ¿verdad? La cosmovisión hinduista te dice que el universo tiene un inicio, tiene un final, ¿verdad? Y vuelve a tener un inicio y un final. O sea, que de alguna manera estaría más de acuerdo con la teoría del Big Bang y del Big Crunch, ¿no? Que de la expansión eterna o infinita del universo, ¿no? Segundo, otra de las características de la cosmovisión hindú es que el universo es multidimensional, ¿vale? Y esto, como hemos visto, es uno de los descubrimientos pues, más recientes de la física moderna a través, como ha dicho Ricardo, pues de la teoría de las cuerdas o del pensamiento de Brian Greene, ¿verdad? O de otros muchos científicos en esa dirección. Luego, otra tercera característica de la cosmología hindú, es que existen muchos universos. O sea, no en el sentido del universo paralelo de Everett del que hablaba antes Ricardo, sino simplemente de muchos universos independientes el uno del otro, ¿no? Y además, la cosmología hindú llama a esas dimensiones, ¿verdad? Esas locas, ¿no? Eso sonará a esas distintas dimensiones. Y luego quizá otra característica de la cosmovisión hindú es que la realidad que nosotros llamamos física es ilusoria, ¿verdad? Y eso coincidiría con las teorías holográficas en parte o con las teorías de la simulación de Hoffman o de Campbell o de, ¿sabes? O de Bostrom o de muchos pensadores que lo están ahora postulando, ¿no? Y también dice la cosmología hindú que la manera de poder percibir esas dimensiones, digamos, no perceptibles por los sentidos, es a través de lo que se llama la iluminación, ¿no? Y que ellos le llamaban moksha, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, si te fijas, quizá una de las cosas que, vamos a ver, la ciencia nunca va a poder demostrar la espiritualidad, eso lo tenemos que aclarar desde el principio, ¿vale? Porque no está hecho para eso, ni tiene las herramientas para ello. Pero lo que la ciencia sí puede hacer es crearnos un nuevo contexto mental desde el que podamos entender la espiritualidad de una forma más racional. No sé si me explico, ¿no? Y fíjate que todas las citas que hemos... Mira, Niels Bohr, acudo a los Vedas y a los Upanishads para hacerme preguntas científicas. Entonces, todos, digamos, los padres de la física cuántica han visto un encaje, digamos, un paralelismo, no sé si me explico, ¿no? No es que desde sus experimentos vayan a demostrar la cosmología hindú, pero sí que ven la cosmología hindú, que es lo que forma, como antes ha dicho Ricardo, lo que llamamos la filosofía perenne de la humanidad, como una descripción muy, digamos, plausible, ¿no?, de lo que ellos estaban observando en la física cuántica, ¿no? Y de ahí el interés, supongo, por el que has hecho la pregunta, ¿no? Y en la tradición cristiana, ¿cuáles son los místicos así más que están más cerca de...? Bueno, a ver, el misticismo a mí es un tema muy interesante porque cuando hablamos de la multidimensionalidad, ¿no?, y de esas dimensiones ya trascendentes o espirituales, claro, nos resulta difícil entenderlas o acceder a ellas, ¿no? Y obviamente hay caminos, hay formas, luego comentaremos sobre ello, pero para mí hay dos elementos que son como una ventana que nos abre una visión a esas realidades de esas dimensiones, que es, una es el misticismo y otras son las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, que también podríamos hablar sobre ello. Pero el misticismo, las experiencias místicas, que es esa capacidad que han desarrollado algunas personas a lo largo de la historia de la humanidad en distintas tradiciones y formas espirituales, de acceder de forma más plena y directa a esas dimensiones o a esa capacidad de unión con Dios, en ese sentido trasciende la religión, ¿no? Porque es como una montaña
que tú tienes muchos caminos para subir a ella, ¿no? Muchas vías de escalada distintas, pero cuanto más cerca estás de la cima, pues ya acabas en un mismo punto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, para mí el misticismo es uno, ¿no? No hay múltiples misticismos. Y esto es muy, muy real, ¿no? Gonzalo ha estudiado muy a fondo misticismo de Oriente y Occidente y ves que los patrones son muy comunes, ¿no? Sí. Entonces, en la tradición cristiana, efectivamente, pues existen grandes exponentes como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el maestro Eckhart, ¿no? Y escritos como pues, las moradas de Santa Teresa o la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, etcétera. Pero al final las ideas que trasladan son muy coherentes con las del misticismo budista, sufí, etcétera, ¿no? Y básicamente son 5 o 6 ideas básicas, ¿no? La primera idea de las experiencias místicas, que son experiencias inefables. Claro. Es decir, que quienes las han vivido no son capaces de expresarlas con nuestro lenguaje mental, ¿no? Sí. Lo cual es lógico porque son experiencias que trascienden nuestra dimensión mental y racional y por tanto el ponerlas en palabras es muy complicado. Por cierto, sucede lo mismo con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? La segunda es que todos coinciden en que esa realidad espiritual a la que han tenido la capacidad de acceder es mucho más real, mucho más verdadera que esta realidad física que Así vivimos, es. ¿no? Un poco muy en la línea de Platón y Plotino, ¿no? De esa idea de que lo que percibimos en el mundo material son esas sombras en la caverna que decía Platón, ¿no? Y por tanto, otra idea derivada de esa es que si la realidad más real, más auténtica, más profunda es la espiritual, la dimensión más auténtica y más real del ser humano es su dimensión Claro. espiritual, ¿no? Por lo tanto, los místicos hacen un recorrido de empezar a vivir sus vidas desde esa dimensión espiritual, ¿no? Empezar a percibir la realidad de lo que les acontece y de sí mismos y de todo desde esa dimensión trascendente y espiritual, ¿no? Y eso les lleva a vivir una continua presencia de Dios o del absoluto o de la consciencia universal o como queramos llamarlo, pero digamos que está presente continuamente en sus vidas esa visión de Dios y también de la voluntad de Dios, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? De que todo lo que acontece en la vida responde a un propósito, todo tiene un sentido, un poco esta idea del budismo de que todo lo que sucede conviene, ¿no? Y luego, por último, destacaría también lo que apuntaba Gonzalo, de ya no solo el tener acceso a esa dimensión, sino el desarrollar una forma de conocimiento de la realidad que trasciende la mental, que es la intuición, esa capacidad de aprender de forma directa la realidad sin necesidad de un razonamiento lógico lineal, y el desarrollar la compasión o el amor, ¿no? Diríamos en términos más occidentales, es esa capacidad de desarrollar una vocación de servicio pleno y auténtico a los demás. Porque lo que es más común en todas las experiencias místicas y en todas las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera, es esa experiencia de sentir un amor pleno e incondicional, ¿no? Y eso se redunda en que la propia persona desarrolle también esa capacidad de amor y de vocación de servicio a los demás, ¿no? Fíjate que yo estoy 100% de acuerdo con lo que Ricardo ha dicho, además creo que lo ha explicado muy bien, porque para mí también son las 6 características principales de la conciencia mística, pero me gustaría ofrecer un argumento adicional para poder quizá estar en desacuerdo con la postura de algunas personas religiosas, ¿no? Que dicen la única experiencia mística válida o real es la de mi religión. No sé si me explico, ¿no? Sea cristiana, budista o lo que sea. Vamos a ver. Una característica, yo diría que es la séptima, ¿no? De la experiencia mística, es que la experiencia mística es transmental. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la experiencia mística no es dependiente de los conceptos previos que tú tengas antes de tener la experiencia mística. Y además, otra característica de la experiencia mística es que es una experiencia que te ocurre. Es decir, tú no puedes actuar en ella. En eso se parece un poco a, por ejemplo, cuando estás soñando por la noche y te persiguen los lobos. ¿Tú puedes dar la orden a los lobos que dejen de perseguirte? No, ¿verdad? Eso lo puedes hacer cuando te despiertas a tu realidad ordinaria, ¿verdad? Y entonces sí puedes tener esa capacidad de actuación. Pero cuando tienes una experiencia mística, la experiencia mística como que te lleva por delante. O sea, no es algo que tú puedas
maniobrar como cuando estás maniobrando en la experiencia de conciencia ordinaria mental, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, si la experiencia mística es transmental, de ahí se debe deducir que los conceptos previos que cada uno tenga antes de tener la experiencia mística no condicionan la experiencia. Si acaso los conceptos previos que uno tenga antes de vivir la experiencia pueden influir, y de hecho como todo está interconectado, alguna influencia tiene, en la interpretación posterior de la experiencia, más que en la experiencia misma. No sé si me he explicado bien lo que he querido decir, ¿no? Sí. Porque creo que como al final la realidad es una, ¿no? Y el amor es uno, y por lo tanto, pues todo lo que sea ir fragmentando la realidad con distintas ideas, conceptos, creencias, tal, al final pues no nos ayuda a esa unidad, ¿no?, que busca la espiritualidad. Pues la espiritualidad tiene una característica sobre todas las demás, es que es unitiva, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de comprender, por ejemplo, yo he hecho el ejercicio de plantearle a una persona que no ha leído ni a uno ni a otro un texto de San Juan de la Cruz y otro de Ramana Maharshi. Y nadie me ha sabido decir quién ha dicho qué. Fíjate que al propio San Juan de la Cruz, por así decirlo, la religión más ortodoxa lo condenó por budista. Y a los místicos budistas, los budistas los condenan por cristianos. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque como muy bien ha dicho antes Ricardo, al final de la montaña, es decir, todo lo que asciende converge. Entonces, a mí me parece que todas las personas que estén interesados en el misticismo, en la experiencia mística, pues deben leer los escritos, ¿no?, y las experiencias, tanto de místicos occidentales como orientales, para darse cuenta de que al final la experiencia es una. No sé si me explico, ¿no? Fíjate que Eckhart, por ejemplo, al que ha mencionado Ricardo antes también, que para mí es quizá... Porque claro, el misticismo también tiene niveles, cuidado, ¿eh? O sea, para mí es el que más alto llegó de nivel, por ejemplo, en el misticismo cristiano, por lo que he leído de todos. Pues a Meister Eckhart también estuvo condenado, digamos, por la religión oficial ortodoxa, también por hereje. O sea, que todos los místicos en todas sus tradiciones han tenido dificultades, ¿verdad? Por eso, porque como son transmentales, ya para ellos los sistemas de creencias tienen menos sentido que ver directamente la realidad en sí misma. Quizá el místico que mejor explicó esto en una sola frase fue Rumi, que dice: el amor es la base de todas las religiones, pero el amor no tiene religión. Claro, no puede ser reducido, ¿no?, a una serie de conceptos, creencias o lo que sea, ¿no? Y eso también me parece que yo la mediría como séptima característica de la experiencia mística. No sé si tú estás de acuerdo. Sí. Y pues aquí creo que hila muy bien con lo siguiente, que es, al final, para terminar el episodio, pero hablar un poco de vosotros, ¿no? ¿Cómo habéis llevado estas prácticas, o sea, a la práctica estas ideas, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido dar esos pasos de ir aumentando el nivel de consciencia y qué herramientas habéis visto como fundamentales? O sea, si quieres, Ricardo, por arrancar tú. Sí, a ver, yo creo, esto lo hemos hablado muchas veces también Gonzalo y yo, y con Pablo II, ¿no? Que aquí hay básicamente... Es el que falta, yo creo. Sí. Sí, la próxima tenemos que invitarlo. Pero básicamente hay dos caminos, el camino de la comprensión y el camino de la contemplación, ¿no? Y entonces yo creo el camino de la comprensión es un poco lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Es como, oye, la inquietud intelectual que uno pueda tener y la apertura mental, ¿no?, que uno pueda tener, porque yo me reconozco a mí mismo durante mucho tiempo víctima de sesgos y condicionantes, ¿no? Claro. Y un poco el abrir la mente y tener la capacidad de explorar otras visiones, otras filosofías, pues yo creo que enriquece, ¿no? Entonces es un camino, ¿no?, la inquietud por tratar de entender las diferentes formas de conocimiento, como apuntaba antes Gonzalo, ¿no?, desde el plano de la ciencia, de la filosofía, de la psicología, de la espiritualidad. Es un camino en sí mismo que, conforme vas ganando una perspectiva más amplia, más sistémica, más integral de la realidad del ser humano y de ti mismo, pues yo creo que te ayuda a crecer en tu nivel de consciencia, sobre todo porque te da una perspectiva, ¿no?, un punto de mira cada vez más amplio, ¿no? Sí, y más profundo. Más profundo, exacto. Ese sería el camino de la comprensión. Y luego está el camino de la contemplación, ¿no? Y el camino de la contemplación, para mí personalmente, se declina en dos líneas. Una, la meditación contemplativa, ¿no?, que yo pues descubrí hace ya unos cuantos años
pues primero superando mis sesgos mentales para abrirme a este concepto del mindfulness, que yo había oído hablar del mindfulness y me parecía pues una moda pasajera que venía abriente y tal, pero bueno, en un momento dado me decidí a probarlo y bueno, hay toda una historia de cómo hicimos un programa de mindfulness, una historia muy bonita en BVA a través del intraemprendimiento de una persona, de Alicia Martín Atienza, etcétera. Y ahí pues ha sido un camino desde el mindfulness, que es como la versión más básica y menos trascendental de la meditación, ir creciendo también el desarrollo de la meditación y descubriendo a través de Pablo II también una visión de la meditación contemplativa de raíz cristiana, con su red de meditadores amigos del desierto, etc. Y luego la otra, para mí, es, generalizándola, podríamos decir que es la belleza, ¿no? La belleza es una forma de acceder a esa realidad última y que en mi caso tiene mucho que ver con la montaña, con la naturaleza, ¿no? Yo desde los 13, 14 años he hecho pues, muchísima montaña, alpinismo, escalada, esquí de montaña y para mí eso ha sido también una fuente, un camino de conectar con la belleza, con la verdad, de tener muchos momentos de soledad, de estar conmigo mismo, de conectar con la inmensidad y con la belleza que te ofrece muchas veces la montaña, ¿no? O sea que para mí eso son así un poco... Sí, yo, la verdad es que lo del arte y la belleza no lo he oído así directamente, pero es verdad que ahí hay algo que vuelve a hacer ese puente, ¿no? Que al final es como... parece que es otro camino, pero yo creo que ahí hay conexiones. No sé si habéis oído... alguna vez, joder, a ver si me acuerdo del nombre, un productor musical que es muy conocido porque se dedica a meditar, porque tiene una explicación siempre del arte que habla directamente pues que hay conexiones con nubes de cosas, y entonces él establece esas conexiones, pero que la mayoría de artistas, los que han llegado más profundamente a algo potente, al final dicen que no, o sea, que no han sido ellos, que eso claro, que ha llegado y ha llegado y en el momento que he conectado, pues yo ha salido y es que te pasa, pero no solo a niveles, no hace falta ser Mozart para eso. O sea, directamente hay muchas de las cosas, o sea, yo con la música tengo ahí una conexión importante y hay momentos en los que fluyes directamente y no sabes lo que está pasando, simplemente está pasando, ¿no? Entonces llegas a un momento de unidad que yo creo que también hay una conexión ahí muy interesante. Pues en mi caso, hijo, yo tengo que reconocer que mis orígenes no son ni de monje ni de hippie. Yo como Ricardo soy un hombre racional, ¿no? Que me he educado pues igual que el MIT, pues yo en Harvard y tal, o sea, que vengo del mundo de la razón, ¿no? De tal, ¿no? Entonces, en mi caso, fíjate, yo creo que es absolutamente cierto lo que ha dicho Ricardo, que existen fundamentalmente estos dos caminos, se sabe desde hace miles de años. Camino del conocimiento se ha llamado tradicionalmente jnana, el camino de la evolución, perdón, de la devoción se ha llamado fundamentalmente bhakti, ¿no? El camino de la devoción y las buenas obras. Entonces, yo tengo que reconocer que para mí ha sido mucho más eficaz, ¿no? Digo para mí, el camino de la comprensión, el conocimiento, que el del jnana, que el del bhakti, ¿no? Esto no quiere decir que no se puedan hacer los dos a la vez, que no se deban hacer los dos a la vez porque los dos son útiles. Al final hay un refrán de la mística que dice que cuando se aclara la mente se abre el corazón, o que cuando se abre el corazón se aclara la mente, ¿no? Con lo cual los dos, como ha dicho antes Ricardo, llegan al mismo sitio. Lo que pasa es que hay personas que tienen, en mi opinión, una disposición genética, ¿no? Casi, pues que les facilita más el uno o el otro, ¿no? De todas formas, yo he llegado a este interés por la espiritualidad, ¿no? A través de la saturación, ¿no? Tuve, bueno, ya iba a decir la gran fortuna, porque todos sabemos que no existe la suerte en el universo, o sea, eso está claro, ¿no? La coincidencia es la manera que Dios usa para mantenerse anónimo, dice Einstein, y el Evangelio nos dice que hasta el último pelo de tu cabeza está contado, ¿no? Con lo cual, difícil lugar deja eso a la casualidad, ¿no? Pero yo he tenido, por hablar en sistema coloquial, la suerte de haber tenido éxito académico y éxito profesional y empresarial y tal, y no ser feliz. Me explico, ¿no? Tener momentos de angustia, de preocupación, de estrés, llámalo como quieras. Seguro que Ricardo ha vivido más o menos las mismas experiencias. Y toda esa saturación te lleva a preguntarte, bueno, ¿qué pasa aquí?
No sé si entiendes, ¿no? Porque si he hecho todo lo que la cultura, mis padres, la educación, la religión, lo que se me han dicho que tengo que hacer para ser feliz y al final no lo soy, algo falla, ¿no? Porque es verdad que también la enseñanza espiritual nos dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces me di cuenta que tenía que ser un problema de comprensión, ¿no? Del asunto, ¿no? Y por eso estuve tantas miles de horas investigando, no sé qué tal, porque no encontraba solución en la cultura existente, ¿no? Dicho eso, la conclusión a la que yo he llegado, que es la misma que han llegado los grandes maestros espirituales, y esto ya no solo por teoría, sino por experiencia, es que la manera más rápida de avanzar en nivel de conciencia es la aceptación de la realidad. Luego, si además, si quieres, haz todo lo demás. Contempla, reza, en fin, sube por la montaña, baja, observa la belleza, lo que te apetezca. Pero la más rápida es la aceptación de la realidad. Fíjate que esto no es que lo diga yo, lo dice la enseñanza, quizá una de las enseñanzas centrales tanto del cristianismo como del budismo, ¿no? En el cristianismo, el Evangelio de San Mateo nos dice: no todo el que dice Señor, Señor, es decir, no todo el que reza, practica, contempla, sube, baja las montañas, se conecta con la música o no, encontrará el reino, pero sí todo el que acepta la voluntad del Padre. Claro, porque al aceptar la voluntad del Padre trasciendes el ego. Es decir, tú no puedes aceptar la realidad, es imposible, sin un ego trascendido, porque el ego tiene preferencias, ¿vale? Y necesidades egoicas, que en otra conversación ya hablaremos de ello en más detalle, cuáles son y lo que tú quieras. Pero esto es muy importante, porque es lo práctico de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y luego, la enseñanza central del budismo dice: el problema fundamental del ser humano es el sufrimiento. Y el sufrimiento viene causado por el deseo egoico. ¿Eh? Es decir, por no aceptar la voluntad del Padre, ¿no? O de la fuente. Bien. Y es donde te proponen el famoso camino óctuplo del budismo para salir de ese deseo egoico. Y uno de los caminos de los 8 es el mindfulness, que es uno de los 8, pero hay otros 7, ¿vale? Bien, que hay que practicar al mismo tiempo. Por lo tanto, si podemos, yo creo que Ricardo está de acuerdo con esto también, porque lo hemos hablado en más de una ocasión. Por tanto, si Ricardo y yo tenemos que dar algún consejo práctico a una persona que esté interesado en su crecimiento espiritual, que se lo tome en serio y que comprenda que es la razón principal por la que estamos aquí, pues el consejo práctico es: hijo mío, aprende a aceptar la realidad. Y comprende que aceptar la realidad no es aprobar la realidad, ¿verdad? Tampoco es pasividad ni inmovilismo. Es simplemente comprender que la consciencia, es decir, más arriba se crea la realidad, se crea con unas leyes, esas leyes son pedagógicas, ¿verdad? Y una vez más los grandes maestros espirituales nos lo dicen. El Evangelio, por ejemplo. Y vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarios. ¿Vale? ¿Necesarios para qué? Si no es para el crecimiento del alma, desde luego para el cuerpo no son nada buenos, ¿entiendes? Entonces, eso es para mí la clave de la práctica espiritual para que él quiera ir más rápido. Es verdad, como ha dicho Ricardo, que hay muchos caminos que te llevan a la cima, pero también es verdad que hay algunos caminos que te llevan más rápido. No sé si explico, ¿no? Entonces, ese camino rápido, ¿no?, para llegar a la cima de la espiritualidad es la trascendencia del ego. Y la manera más rápida de trascender el ego es aceptar la voluntad de un ser superior y eliminar la tuya. No, yo coincido totalmente con Gonzalo en la importancia de la aceptación y creo que es lo que más te cambia la perspectiva de entender la vida, ¿no? Pero solo enfatizar algo que ya ha dicho Gonzalo, pero es entender bien el concepto de la aceptación. Claro, es que ¿no? Porque es fácil ahí, malinterpretarlo. Sí. ¿no? Es fácil malinterpretarlo como, pues eso, renuncia, pasividad, resignación. Resignación. Y No de es fondo eso. para mí es justo todo lo contrario. Es agradecimiento Es todo lo por la contrario. oportunidad de crecimiento. Es el reconocer que en la realidad hay un montón de cosas que nos suceden en la vida que no están sujetas a nuestro control, ¿no? Y entenderlas desde esa perspectiva espiritual. Oye, esto que está sucediendo tiene un sentido, no desde mi óptica como cuerpo físico en un momento determinado, sino desde una visión mucho más trascendente, ¿no?, para mi crecimiento, para mi desarrollo como ser humano con una dimensión también trascendental y espiritual. Y lo que sí que sirve también es para que yo tome acción.
Claro. y tenga voluntad e intervenga donde tengo que intervenir, porque a ver, hay cosas que están fuera de nuestro control y que nos vienen dadas y tenemos que aceptarlas, y es parte de nuestro proceso de aprendizaje en la vida. Y luego hay un espacio también enorme de libre albedrío, que es nuestro terreno de entrenamiento, donde tenemos que estar tomando decisiones. Entre ellas, la primera decisión es la de aceptar lo que me viene dado, ¿no? Claro. Con lo cual, simplemente enfatizar eso, ¿no? No, Que totalmente de acuerdo. creo que es importante Totalmente. entenderlo bien, ¿no? Fíjate que... Es un poco esa idea de poner el foco en el proceso Claro. y dejar el resultado en manos de Dios. Sí, sí, sí. Yo creo que eso aplica mucho, yo lo uso mucho en el ámbito profesional, ¿no? Claro. En el ámbito profesional muchas veces nos creemos que controlamos mucho más de lo que en realidad somos capaces de controlar cuando estamos dirigiendo, gestionando un área, una empresa, un equipo, etcétera. Y bueno, y luego los resultados pues a veces vienen condicionados por factores externos totalmente imprevisibles, ¿no? Ahora, en la medida que tú has puesto toda tu energía y tu foco en hacer las cosas bien y hacerlas de la mejor forma posible, pues luego el resultado será el que tenga que ser, que igual no es el que tú habías previsto, Sí, pero pero será el es- mejor que tenga que ser. Pero es lo que está en tu mano, ¿no? Es como lo de tirar una flecha, poner el arco, sueltas la flecha y una vez que sueltas la flecha, pues ya si hay un vendaval por el medio, ya no sabes a dónde va a llegar, ¿no? Medio y Por te eso desvía es. la trayectoria, exacto. Sí, sí. Entonces ese es el secreto, estoy totalmente... Más si lo observas bien, tú por ejemplo ahora estás emprendiendo, ¿no? Fíjate, si no das lo mejor de ti mismo en lo que hagas, lo mejor de ti mismo, que a lo mejor no es lo suficientemente bueno, lo dudo en tu caso, pero no es lo suficientemente bueno, pues oye, pero es tu manera de aprender, porque si no das lo mejor de ti mismo, ¿cómo sabes lo que tienes que aprender, lo que te falta por aprender, ¿no? Pero intentar controlar el resultado es la raíz de toda tu angustia y estrés. Porque el dar lo mejor de ti mismo no te estresa tanto, es más bien un problema de actitud, pero Total. controlar el resultado a los empresarios nos estresa muchísimo. Es donde se produce el estrés. Hombre, claro. Es lo que está fuera de tu mano. O sea, Claro. lo que está en tu mano, si lo haces lo que está en tu mano, eso te quita Pues el ya estrés. está. Y Mira, luego, yo he además, sido capitán general de eso, o sea... Sí, no, pero es verdad que ahí hay una por eso cuestión he clave. comprendido al final que eso no funciona. Ahora, es que fíjate que muchos empresarios quieren hacer cosas al revés. Quieren producir el resultado con el mínimo esfuerzo. No sé si me explico, ¿no? Y eso va en contra No, y luego del ahí amor y hay de la evolución. otro problema que es mirar solo el resultado para ver si se ha hecho bien o se han tomado buenas decisiones, cuando en realidad a lo mejor se han tomado buenas decisiones y el resultado es malo, ¿no? Sí. Pues al final ahí hay un problema, que siempre miramos los resultados. y luego una última idea sobre esto que he aprendido de Gonzalo, que es interesante y que incluso la he vivido en mis propias carnes, es esta idea de que el universo tiene este sentido pedagógico de forma eficiente, ¿no? Entonces quiere decir que una vez que has aceptado una dificultad, un reto que te ha puesto la vida, ese reto se disuelve muy rápido. Pero si no lo aceptas, es que todavía no lo has aprendido. Entonces, probablemente el universo va a Te caerá volver otra vez. Sí, sí, va a seguir sí, insistiendo claro. hasta que llegue un momento que acabes aceptándolo, trascendiéndolo y desaparezca, ¿no? Pues, esto me ha pasado ya en varias ocasiones, ¿no? Sí, sí. El que la mejor forma de superar un reto es aprender a aceptarlo y a partir de ahí se empieza a disolver Por sí mismo, y a ¿no? trascender. Ya no tiene nada que enseñarte. Mm. Es verdad, si esto lo que ha dicho Ricardo es importantísimo. Por eso todos los grandes maestros espirituales te invitan a trabajar dentro de ti, no fuera de ti, para producir un cambio, ¿no? Evangelio otra vez, que es que el Evangelio lo tiene todo, ¿no? El Evangelio dice, tú trabaja dentro de ti, que luego lo demás ocurrirá por añadidura, ¿no? Pero Gandhi, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esto que ha dicho Ricardo es importantísimo de mencionar, porque, claro, la eficiencia es algo que va absolutamente ligado con la sabiduría. Tiger Woods es más eficiente que yo en un campo de golf, porque con menos golpes acaba el recorrido, ¿no? Un chef es más eficiente que cualquiera de nosotros, supongo, haciendo una tarta de limón, ¿no? No van a sobrar ni faltar ingredientes, ¿no? Entonces, un cirujano más eficiente haciéndote una incisión para operarte, que la quería yo, que no he hecho una incisión en mi vida, ¿no? Entonces, la eficiencia es parte de la sabiduría. Y como el más eficiente es el más sabio, pues esa fuente absoluto, Dios, es el más sabio. Y entonces no malgasta energía ni eventos que no son necesarios para el propósito. Luego, cuando ocurre algo que te quita la paz, el hecho de que te quite la paz te está indicando de que es una lección necesaria para tu evolución.
Y lo que ha dicho Ricardo es totalmente cierto. Es decir, si te quita la paz, se irá repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ya no te quite la paz, porque el alma tiene que aprender la imperturbabilidad ante lo externo. Con lo cual, fíjate que esto es contraintuitivo, ¿no? Pero en vez de trabajar tanto ahí fuera para cambiar la realidad, tenemos que trabajar dentro de nosotros para que esa realidad no nos quite la paz, y ya la añadidura, que por fin he comprendido que es la ley del universo en funcionamiento y no un misterio, ¿no?, sea la que se encargue de cambiar la realidad, que es la única que lo puede hacer, porque como ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros todavía estamos instalados en la conciencia no local, que colapsa, según Goswami, por ejemplo, pues a ver, intenta cambiar esta copa de agua en vino. Enfoca tu atención, haz todo lo que puedas. Verás que no la cambias, ¿no? Sin embargo, los propios maestros espirituales nos dicen que sí seremos capaces de cambiar el agua en vino. ¿Cuándo? En un momento posterior de nuestra evolución. Acuérdate del Evangelio. Cosas más grandes haréis vosotros. Y la cuestión es ¿cuándo? ¿No os digo, no? Bueno, pues en un momento de nuestra evolución espiritual, donde ya estemos perfectamente, digamos, situados en la conciencia no local, ¿no? Esta idea de todo lo demás vendrá dado por añadidura me recordaba que, sabéis que un tema que he trabajado mucho estos años es el de liderazgo consciente, ¿no? Que es justo la idea que apuntaba ahora Gonzalo, de que todo trabajo es, en primer lugar, un trabajo interior, ¿no? Y entonces el liderazgo consciente yo suelo empezar siempre explicando desde el punto de vista de que la primera y principal responsabilidad de un líder es liderarse a sí mismo. Y un día hablando de esto me corrigió, entre comillas, Pablo II, diciéndome, no, Ricardo, no es la primera y principal responsabilidad, es la única responsabilidad de un líder, es liderarse a sí mismo, porque todo lo demás vendrá dado por ahí. Y la verdad que me hizo pensar, y creo que tienes razón, ¿no? Es decir, que al final, en la medida que uno se trabaja a sí mismo, todo lo demás viene dado por añadidura, ¿no? En cómo interactuamos con los demás a nivel familiar, profesional, social, etcétera. Espero que te haya gustado. Si quieres más, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes todas las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás, además de los episodios, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Google for Startups por dejarnos el espacio, y ya sabes que puedes encontrarme en la plataforma X, en @ION_Cuervas y M al final. Y para terminar, un agradecimiento muy, muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.